A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Conducción y community manager, Alejandra Formoso Urruzola. Y desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. A generar certezas en materia de defensa. Un hemisferio seguro, donde impere la ley, en paz y prosperidad, es el único camino posible y debemos luchar con coraje para garantizarlo. Ese es el compromiso que tenemos en la República Argentina. Quizás es una elucubración propia, pueda llegar a cambiar también parte del Estatuto de Naciones Unidas y cambiar el capítulo 6, de seguridad. Claro, Consejo de Seguridad, y cambiar el capítulo 6 y el capítulo 7, capaz que va a ser un 8 y un 9, con determinada fortaleza y robustez en las misiones que sean un tratamiento quirúrgico de la paz en un determinado lugar contra una fuerza irregular o quien sea. Alberto, impecable, me quedo con esto, te deseo un muy buen regreso y que pronto nos encontremos nuevamente. Muchas gracias y nuestra sesión está a las órdenes para lo que deseen. Buenas tardes Argentina, buenas noches Beirut, buenas tardes Colombia, Haití, África toda, República Centroafricana, Congo, Sudán, Sahara Occidental, Medio Oriente. Buenas tardes Nueva York, sede de Naciones Unidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de FM Soldados y todas nuestras plataformas, por Instagram, por YouTube. Los saluda Alejandra Formoso Urruzola en este programa que hemos dado en llamar Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Aquí ya estamos en los estudios de FM Soldados. Cascos Azules quiere acercarles la voz de los que están lejos, de aquellos desplegados que cumplen misión en lugares recónditos. Por eso Cascos Azules es la extensión de los argentinos en el mundo. Todos podemos, y a todos nos preocupa la paz, y podemos trabajar por esa paz tan valiosa, y por eso no podemos dejarla en manos de unos pocos. Todos podemos trabajar y aportar desde nuestro humilde lugar, desde nuestro lugar de trabajo, para llevar un poco de paz, de sosiego. Nos enorgullece estar allí donde nadie más quiere estar, donde se desvanece la esperanza de un futuro mejor, donde se pierde la tranquilidad del día a día, donde se sacrifican la vida de amigos, de familiares y compatriotas, donde el orden y la justicia se ven amenazados por la violencia. Nos enorgullece ser la voz de los cascos azules, de aquellos uniformados que dan su vida para dejar bien alto aquel argentino, al argentino de esta tierra que lucha día a día por un país mejor. Nos enorgullece que estés del otro lado, saludándonos, compartiendo nuestros valores, que sintonices a Cascos Azules y que nos apoyes con tus mensajes. Gracias por escucharnos. Bienvenidos, un saludo, al doctor Kundins, que hoy no puede estar, pero que, como lo escuchábamos en el avance, estuvo en una reunión el 24 de mayo en conmemoración al 30 aniversario del bautismo del fuego del ex batallón del ejército argentino 7, desplegado en el territorio de la ex Yugoslavia, en la actual Croacia, con la presencia de delegados de operaciones de paz de la República Oriental del Uruguay y también una delegación de veteranos de operaciones de paz argentinos. Esto fue en la Asociación Francesa de Excombatientes
de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este lugar fue sede para un fraternal almuerzo de camaradería entre cascos azules argentinos y uruguayos. Así que, bueno, les mandamos nuestro gran saludo, nuestras felicitaciones por conmemorarse el 30 aniversario. Y saludamos, ya nos están saludando desde Instagram. Bueno, vamos a Jimena Nievas, Dai Marcos Gómez, Karina Gutiérrez, Ernesto Patroni, Ernesto Pres Montarit. Así que desde acá les mandamos un gran abrazo. Y hoy tenemos una entrevista que hizo nuestro director, el doctor Kundins, a un excelente licenciado y profesor superior en ciencias políticas, Federico Baucash. Medio difícil de pronunciar el apellido, pero él es profesor de Relaciones Internacionales de la UCA, maestrando en Defensa Nacional, ha realizado cursos de posgrado en Defensa Nacional e Inteligencia Estratégica y se desempeña como secretario de redacción en el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista, Charlie. Bueno, un placer especial, un columnista, yo diría un columnista más de Cascos Azules, pero Federico es una persona muy actualizada, muy metida en lo que son las temáticas mundiales, la temática mundial. Él es el escribidor, lo digo en estos términos torpes, secretario del ICIAE, del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, justamente. Estaba yo disfrutando un poco su comentario, que quizá nos lo va a contar, del último 4 de mayo. Bueno, él es profesor superior de Ciencias Políticas en la UCA, tiene una maestría en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa, profesor de Relaciones Internacionales en la UCA, cursos de Defensa Nacional y de Inteligencia Estratégica, y bueno, como decía, secretario de redacción del ICIAE. Contame alguna otra travesura. El otro día en el CARI vos hablabas desde ¿dónde estabas, Federico? La última vez que participé virtualmente estaba en Pehuajó, pero me hallaba ahí por cuestiones laborales no relacionadas a esta temática, sino por otro rubro. Bueno, bueno, fue un día bastante interesante. Estaba Fabián Calle, era la apertura de la primera sesión del año del ICIAE, seguramente te acordarás, y vos, bueno, ocupaste buena parte de esa primera definición, y por ese entonces estábamos en el escarceo de si iba a haber paz en Rusia-Ucrania. A mí por entonces, creo que fue el comentario que yo te hice y vos tuviste una respuesta, me sorprendía que insistiera Inglaterra, Reino Unido, con Francia en enviar tropas como una suerte de misión de paz, cuando ya Sergei, el canciller ruso, las había... Sergei Lavrov. Lavrov, exacto, lo habían descartado. Bueno, pero ha corrido mucha agua debajo del puente. No sé qué visión tenés de eso y de algún otro tema que nos plantee un poco el escenario mundial. Está bien. Antes de empezar, antes de ir a lo específico, quiero hacer un par de comentarios sobre el estilo de política internacional de Trump, porque es relevante para los otros conflictos también. Hay que tener en cuenta una cosa, esto ya lo he dicho y publicado incluso un par de veces. Hay que tener en cuenta que Trump, además de su personalidad atípica, ¿sí? Que es lo que genera más comentarios, digamos, en el establishment más mainstream, Trump es un presidente atípico porque viene en una situación atípica. ¿A qué me refiero a esto? Él está en un conflicto, ¿sí?, con gran parte del establishment político, ¿sí?, que eso incluye gran parte de la burocracia permanente de su propio Estado, ¿sí? Y él considera, en base a esto, que él no puede confiar en muchos de sus funcionarios,
¿sí? Él se basa hasta en la primera experiencia de su gobierno, donde muchos funcionarios de la burocracia permanente, por razones entendibles o no, pero tenían tanto rechazo hacia él y hacia sus propuestas que son claramente transformadoras o disruptivas, depende de si lo consideras bueno o malo, pero claramente es un presidente que vino con la promesa, tanto en 2016 como ahora, vino con la promesa de cambiar muchas cosas de fondo, ¿sí? Entonces en su primer gobierno él se encontró con que no solamente tenía que lidiar con la oposición demócrata, que era lo esperable, sino que tuvo que contar a gran parte de lo que él llama el deep state o burocracia profunda. Deep state es una expresión que gente se aplica a la burocracia permanente de seguridad nacional, pero uno lo puede extender también a la burocracia en general, funcionarios de carrera, bueno, un tipo de personas, digamos, que tienen y siguen teniendo bastante rechazo a muchas de las cosas que Trump propone. Entonces, ¿qué sucede? Trump se encontró con que sus iniciativas, en muchos casos, se vieron bloqueadas, boicoteadas, saboteadas en su primer mandato. Recordemos el caso más emblemático, cuando quiso sacar a las tropas estadounidenses que ocupaban parte de Siria. De vuelta, bien o mal, no importa si uno está de acuerdo o en desacuerdo con esa política, uno puede opinar sobre eso. Pero el tema es que él quiso llevar eso adelante y fue abiertamente boicoteado por funcionarios del Pentágono que trataron de convencerlo, maquinaron a sus espaldas, le mintieron incluso acerca de la cantidad de tropas que había en Siria, y después cuando llegó el gobierno de Biden, abiertamente admitieron que le habían mentido a su propio presidente. Eh, y ese es solo uno de los casos. Después uno puede ver el final de su mandato, que él tuvo que, vamos a decir, forzar de manera bastante brusca una salida de Afganistán, que es otra de sus promesas que él quiso cumplir. Y una de las razones, está bien, la operación de salida, la caótica, la heredó Biden, pero la había puesto en marcha, digamos, el proceso de abandonar Afganistán le había puesto en marcha Trump. Y uno puede ver algo parecido a lo que uno veía a lo que uno veía en Afganistán en ese momento, lo puede ver en Ucrania hoy. Trump ya ha tenido que mostrar en público, ¿sí?, cuáles son sus preferencias, que es yo me quiero ir de acá. Idealmente uno no haría eso, porque eso te quita poder de negociación con el adversario. Si el adversario sabe a dónde querés llegar, ¿sí? Idealmente uno tendría que estar dispuesto a convencer al adversario y decir, bueno, estoy dispuesto a seguir luchando, y si dejo de luchar o le reactivo mi apoyo a estos tipos, eso es una concesión de mi parte hacia vos. Bueno, en Afganistán él tuvo que decir al principio, no me importa cómo sea el arreglo, pero quiero que nos vayamos. Y con Ucrania está pasando algo parecido. Él siente que tiene, mi interpretación, que él tiene que hacer eso porque hay mucha resistencia a abandonar Ucrania, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, ¿sí? Y por eso uno puede ver que las principales crisis del mundo, las negociaciones más delicadas, no están en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, o diplomáticos profesionales. Se está dejando a una persona que es de su confianza, un empresario amigo, Steve Witkoff, ¿sí?, que no es un diplomático de carrera, no tiene, hasta donde yo sé, experiencia diplomática, y no está claro bien en qué medida tiene acceso o no a los recursos del Estado para que lo asesoren, ¿sí?, recursos de análisis estratégico, de inteligencia, recursos académicos, etc. No es extraño que un presidente nombre a una persona, digamos, exterior a la burocracia, porque necesita tener a alguien de confianza. Pensemos, por ejemplo, en Robert Kennedy, ¿sí? Y la crisis de los misiles cubanos. O sea, el presidente Kennedy, John F. Kennedy, manda a su hermano Robert a negociar con los soviéticos, por ejemplo, siendo que era fiscal general, si mal no recuerdo. Pero típicamente esa persona va a estar bien asesorada y bien sostenida por los recursos profesionales del Estado, especialistas de área, especialistas de tema, etc. El señor Witkoff acaba de hacerse cargo de varias misiones extremadamente delicadas que pondrían a prueba incluso a un profesional diplomático muy experimentado, ¿sí? Por eso vemos que esto va un poco a los tumbos, tanto la negociación con Ucrania como la que está teniendo lugar con Irán, ¿sí? Yo creo que él está trasladando una visión enteramente comercial, mercantilista, por llamarla de una forma brutal, un poco cuando se sentó en el Salón Oval con el presidente ucraniano, y hay una negociación tan abierta, tan
yo no diría cínica, pero mientras encuentro la palabra, dejo eso, esto de que yo te voy a ayudar, pero quiero las tierras tuyas para recobrar lo que Mm. gasté. Es una cuota de un valor de cambio sangre por dólar, es difícil de asimilarlo. De todos modos, es entendible la visión que el tipo tiene y bueno, y respaldo esto que vos estás diciendo de que él no quiere estar ahí y mostró las cartas, jugando con las palabras que Esa. él utilizaba. La palabra que vos por ahí buscás es transaccional, Vale, diplomacia transaccional. sí, sí, vos viste que, bueno, es la modalidad con que él vendía sus edificios Mm. y reforzaba una apuesta para después retirarse y negociar en el medio. Bueno, los memes y los cameos, el histrionismo de uno y otro, porque los dos no le escapan a las cámaras. Sí, Bueno, sí, no sí. sé, este es otro tema que lo hablaríamos con un café de por Sí. medio, porque Yo te agregaría un comentario a eso. En realidad, la diplomacia transaccional, en realidad siempre estuvo presente. Pasa que estas cosas se suelen discutir en privado y después se hace público, vamos a decir, el fondo por ahí estaba antes, pero lo que cambió brutalmente es el estilo. ¿Sí? Y una de las razones es, bueno, tiene que ver con la personalidad de los involucrados y con este hecho que te decía que si Trump trata de negociarlo en privado, no tiene manera de demostrar que está tratando de cumplir con lo que prometió. En cambio, se obliga a ventilarlo en público, como de vuelta, como pasó con Siria, como pasó en Afganistán. El proceso de decisión en gran parte tiene que ventilarse y hacerse público, bueno, con las formas, vamos a decir, poco ortodoxas, a las que nos ha acostumbrado la personalidad de Trump. Federico, este error que vos viste que vos me nombraste a Mario, al secretario de Estado. Eh, y él ahora Marco también Rubio. asumió, Marco Rubio, y él asumió ahora los roles también de asesor de seguridad nacional, Correcto. reemplazando, vos me dictarás el nombre, yo no recuerdo, pero también en el medio se había gestado este papelón, yo digo papelón, nombrémoslo Mm. como queramos, de haber incorporado a un periodista o a alguien cuando se produjo el primer ataque a los hutíes. ¿Te acordás Así es. esa Sí, 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 sí. desprolijidad? A ver, ¿es deliberada? ¿Es realmente cosa de primerizos, de gente no acostumbrada a lo que es un secreto de Estado, a lo que es manejar determinados Sí, sí. códigos? ¿Qué lectura le das vos? Eh, yo tiendo a pensar, ante la duda, yo me baso en el axioma de que no hay que recurrir a la maldad o a la conspiración para lo que se puede explicar por la mera incompetencia. Mucha de la gente con la que Trump se ha rodeado, precisamente porque necesita rodearse de gente que le sea leal, y como Trump no confía en el Consejo Experto, porque como he dicho, muchos expertos lo han quemado en su gobierno anterior, esto lo pone en un dilema, porque Trump, como todo político, es ignorante de un montón de cosas. ¿Sí? Tampoco pensemos que Biden era una gran luminaria intelectual, incluso antes de su declive cognitivo. O tampoco pensemos que Obama o Bush hijo eran grandes luminarias intelectuales, porque ninguno de ellos lo era. ¿Sí? Pero sí tenían en general vamos a decir, tenían el buen tino de saber escuchar a quienes eran los expertos que sabían y formular y ejecutar políticas públicas y sabían quiénes expertos de área, con errores obviamente, pero Trump está un poco más lejos de eso. Trump se está rodeando de gente que en algunos casos parece técnicamente profesional, capaz, y en otros casos no. Caso principal, por ejemplo, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, parece notoriamente inadecuado para el cargo que ocupa. Mike Waltz, que es el nombre que no te acordabas recién, que es el asesor de seguridad nacional, ese es otro, ¿sí? Tal vez más competente que Hegseth, pero igual, no la persona indicada para el cargo. Y por algo, bueno, él fue el responsable de que se filtrara ese chat, que incluyó a un periodista que en rigor de verdad es un periodista que es conocido por ser fan de Jeffrey Goldberg
Es ser fan de las intervenciones estadounidenses en Oriente Medio, no es alguien que en principio hubiera objetado ni ha objetado la operación en Yemen, pero es conocido por ser un crítico de Trump, ¿sí? Así que yo creo que eso fue un error de parte de Walls, y explica en parte por qué a Walls lo jubilaron ahora, entre comillas, lo mandaron a ser embajador de Naciones Unidas, que no es un ascenso precisamente, es un exilio dorado a un lugar donde va a estar un poco más fuera de foco. Aún así puede hacer mucho daño a esa persona en Naciones Unidas. Una razón que se rumoreaba, esto lo leí ayer creo, una razón que se rumoreaba por la cual Trump había decidido echar a Walls, no era solo por el tema del chat, sino porque aparentemente Walls había estado comunicándose a sus espaldas con los israelíes. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Una vez más, Cascos Azules da el presente en esta reunión, que es aquellos que han integrado el BA7, y en un lugar muy particular, que celebra o rememora a los combatientes franceses, que es un lugar icónico. Esto sería San Telmo. Así que bueno, vamos a acompañar también con una delegación de Uruguay. Así que vamos a estar acá presentes. Seguimos en Cascos Azules y escuchábamos a nuestro director, el doctor Eduardo Kundins, haciendo referencia al encuentro por el 30 aniversario de la conmemoración del aniversario de bautismo del fuego del ex batallón del Ejército Argentino BA7, desplegado, como lo dije anteriormente, en la ex Yugoslavia, que actual Croacia, con la presencia de los delegados veteranos de operaciones de paz, argentinos y los uruguayos. Y en el avance lo escuchábamos al coronel Damiano, que estuvo charlando con Eduardo Kundins. Así que, bueno, hay un ruidito que está haciendo un retorno. Vamos a contarles nuestras vías de contacto. Nos pueden contactar por nuestra página web www.cascosazules.com.ar. Repito, cascosazules.com.ar. Allí hay un botón donde pueden realizar donaciones, donde nos pueden ayudar para mejorar, para tener mejores equipos, para poder difundir esto que nos encanta hacer, que es ser la voz de los Cascos Azules, de contarles todos su trabajo, dónde desplegan, cómo es la rutina de un casco azul. Y bueno, también nos pueden mandar mensajes a través de nuestro WhatsApp
11 57 62 2985. Anoten lápiz, papel, ahí lo repito, el WhatsApp es 11 57 62 2985. Alentamos a nuestros desplegados también a que nos cuenten en un breve audio cómo es su rutina, cómo la están pasando, cómo está la situación, cosas que se puedan contar obviamente en la radio. Y nosotros con mucho gusto lo damos acá, lo reproducimos, lo damos a conocer y lo compartimos con toda la audiencia de Cascos Azules y la familia y todos aquellos que nos están escuchando. También nos pueden contactar a través de Facebook como Cascos Azules FM. Allí también subimos todas las novedades. En Facebook estamos como Cascos Azules FM. En X, el ex Twitter, sería Cascos Azules ARG. Cascos Azules ARG. En Instagram, Cascos Azules ARG. Ahí también transmitimos el programa en vivo. Y en YouTube, Cascos Azules Radio. Allí te pedimos que te suscribas si te gusta nuestro contenido, que nos dejes un like, tu comentario, y podés ir a la campanita que está ubicada abajo a la derecha y cliqueás para que te avisemos cuando hayamos subido un nuevo video. Allí subimos todo lo referente a los eventos, a los desplegados, nuestros columnistas, todas las entrevistas, así que te pedimos que seas parte de esta epopeya. También nos pueden dejar donaciones en este alias que pueden anotar casco.azul.radio.paz. casco.azul.radio.paz. Es una pequeña donación, ayuda, todo contribuye y vamos a estar muy agradecidos. También nos pueden bajar la aplicación, se pueden bajar la aplicación Simple Radio. Allí pueden escuchar el programa cuando ustedes lo deseen. Allí están todas las radios de todo el mundo, eligen FM Soldados y nos escuchan por ahí. Así que bueno, es una forma más de saber, de tenerlos cerca, de poder escucharlos. Y no te vayas de ahí porque en el segundo bloque tenemos la segunda parte a la entrevista a Federico Baucach, licenciado y profesor en Ciencias Políticas de la UBA, secretario de redacción del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. No te pierdas con todo su análisis político. Bueno, ¿vamos a la pausa? Cascos Azules. Por más que Trump quiera la paz, hay mucha gente a su alrededor y en Israel que están tratando de convencerlo de lo contrario. Y si no obtiene una victoria política significativa pronto, hay una chance de que lo convenzan de que este es el lugar donde más fácilmente la vas a conseguir. No con China, no con Rusia, sino lo más seguro, lo más efectivo va a ser atacar a Irán y resolver ese Oriente Medio. Y yo tengo miedo de que se deje convencer por eso. Bueno, estamos hablando con Federico Baucach y los pormenores por los cuales se ha decidido elegir como embajador en las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos a Mike Waltz, lo cual anticipa algún tipo de problema. ¿Será así, Federico? Fue un error de parte de Waltz y explica en parte por qué a Waltz lo jubilaron ahora, entre comillas, lo mandaron a ser embajador de Naciones Unidas, que no es un ascenso precisamente, es un exilio dorado a un lugar donde va a estar un poco más fuera de foco. Aún así puede hacer mucho daño a esa persona en Naciones Unidas. Una razón que se rumoreaba, esto lo leí ayer creo, una razón que se rumoreaba por la cual Trump había decidido echar a Waltz, no era solo por el tema del chat, sino porque aparentemente Waltz había estado comunicándose a sus espaldas con los israelíes para tratar de convencer a Trump de llevar adelante una acción militar contra Irán. ¿Sí? Y eso aparentemente lo estaba haciendo medio a espaldas de Trump, no le gustó y por eso decidió jubilarlo. Estos son medio rumores que se corren, salió en algún que otro medio, no sé qué, no me lo firmes como, no vamos a firmarlo como que es un dato comprobado 100%, pero tiene sentido teniendo en cuenta el trasfondo
de Walz, y teniendo en cuenta que Trump es uno de los pocos miembros de su gabinete, digamos, unos pocos miembros del gobierno, digo, que está, vamos a decir que por ahora prefiere negociar con Irán. Sí, ya le intentaron convencer 2 veces de que había que tomar una acción militar contra Irán antes de empezar el gobierno y poco después, y Trump se sigue, me parece que es algo que hay que reconocerle a Trump y que va en su favor. Se sigue oponiendo y sigue prefiriendo la diplomacia. Así que estos individuos, bueno, y el otro que mencionabas es Marco Rubio. Marco Rubio, la interpretación que yo hago de él, además de los cargos que vos mencionaste, también creo que es todavía director del USAID, de la agencia esta de asistencia que Trump recortó casi al punto de volverla inoperativa. Sí, tiene una acumulación de cargos Marco Rubio, y la impresión que me da él es que, si bien es una persona que tiene más experiencia siendo funcionario y siendo político, me da la impresión que es una persona más, vamos a decir, estoy buscando una palabra que no suene mal, pero es decir, alguien que le importa mucho avanzar su carrera política. Entonces va a ser leal a Trump, o pinta que va a ser leal a Trump, sea lo que Trump decida. Lo cual no es la mejor. No es lo mejor en una situación de crisis como esta, donde el presidente en realidad necesita tener visiones encontradas y escuchar críticas. ¿Sí? No necesitas un secretario o un asesor que te diga así a todo lo que el mandatario sugiera. La primera lectura, Federico, comprenderás que nosotros, los que estamos algunos metros más atrás del update permanente de lo que está sucediendo, cuando leímos Marco Rubio dijimos, Trump va a estar mirando Sudamérica, no un poco, bueno, como el patio trasero, pero al menos atendido, un latino que podría prestarle atención a la temática latinoamericana. ¿Vos lo descartarías de plano eso? El problema con América Latina es que hay tantos problemas más urgentes en el mundo que no es algo solo del gobierno de Trump. En muchos gobiernos estadounidenses ha pasado que digan, bueno, vamos a resetear o repriorizar la relación con América Latina, y siempre América Latina termina quedando en un segundo plano porque hay otros problemas más urgentes. En el resto del mundo podemos contar mínimamente cuatro: ¿sí? Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Irán y China. Y podemos agregar, cortesía del subcontinente indio, a partir de esta semana también India-Pakistán. Así que puedes imaginarte que no tiene el ancho de banda que podemos darle atención a problemas específicos es limitado. Y si vamos a hablar de América Latina, yo creo que las prioridades van a estar siempre en las relaciones con México y con Venezuela. Un colega, me acuerdo, que decía hace tiempo que América Latina le importa a Estados Unidos en cuestiones de agenda negativa. O sea, no nos dan bola, excepto que haya algún problema que resolver, como la migración o el narco, ¿viste? Y eso son cosas que involucran principalmente a México y Venezuela, son los países más problemáticos en ese tema. Dicho eso, hay atención también, vamos a decir, hay un intento de prestarle más atención a América Latina, por lo menos ahora inicialmente, pero está enmarcado en queremos en la idea de que han perdido terreno frente a la penetración china en América Latina y quieren revertir eso. Por eso, lo que tiene que ver con el Canal de Panamá, el tema de ayudar a Argentina con el FMI, con la venta de aviones, en fin, pero tampoco es algo necesariamente de agenda positiva, es decir, queremos asistir a la región. Nos están prestando atención porque tienen un temor justificado, ¿sí? Por la penetración china en el continente, que ellos consideran su patio trasero. Declaro mi ignorancia porque no puedo lograr, y esto era un poco la distracción que tenía recién mientras te seguía, cuál fue el primer secretario de defensa que había tenido Trump, y estoy convencido que lo estoy viendo. Creo que soy poco, no soy demasiado distraído para las caras. El que Sí. tenía un cepillo de bigote terrible y que era uno Sí. de los halcones
más Sí, no fue el primero, pero fue el que hizo más daño. Estás hablando de John Bolton. Bolton. Que Bolton, yo Exactamente. lo traigo a colación cuando vos me nombrás que está mandando a Mike Wolf a Naciones Unidas, y Bolton estuvo también en Naciones Unidas. Sí. Y realmente, ¿por qué llevo a mi molino este contenido que vos me estás dando? Porque el quite de colaboración que Estados Unidos hace a Naciones Unidas, que es evidente, más la propia colaboración que Naciones Unidas hizo en contra de ella misma, esto queda claro. El protagonismo de Naciones Unidas hoy por hoy está bastante deteriorado. Eh, Afectó severamente en lo que ha sido el desarrollo de otras operaciones que han sido bastante poco efectivas en muchos casos. Las tengo que criticar, debo criticarlas. Sí. Porque ¿Te estás refiriendo a cascos azules específicamente? yo me refiero, sí, a que se transformaron muchas misiones duras o de mandato robusto en lugares complicados en África. Naciones Unidas solía otorgar el 85% de los recursos para las misiones y ahora han transformado. Y en Somalia hubo años que, por ejemplo, no se podía instalar una misión y instalaron oficinas burocráticas, le llamo yo, políticas, digamos, con una especie de observador, un estetoscopio puesto en diferentes lugares, pero sin ninguna capacidad de poder intervenir en nada. Eh, ¿Cómo será ahora la relación iba a decir Bush, de Trump y justamente de Watson de Wolf, perdón, con Naciones Unidas en esta nueva etapa? ¿Cómo sobrevendrá esa situación? Bueno, no sé, no quiero hacer predicciones sobre eso particularmente. En términos generales, vamos a decir, la administración Trump, esto no es algo solamente de Bolton, ¿no? O sea, Bolton, este personaje que mencionás, hizo mucho más daño en otros lugares, diría. Él fue uno de los arquitectos de que Trump se saliera del acuerdo nuclear con Irán, ¿sí? Yo me acuerdo cuando Bolton entró al gobierno de Trump, bueno, justo tuvimos una reunión en el CARI y hablamos del futuro acuerdo nuclear de Irán y yo arriesgué la predicción de que ahora que Bolton está en el gobierno, Trump sí se va a ir, porque ¿quién va a estar asesorando, viste, a Trump, ¿no? Y ya sabíamos que Bolton quería eso y Bolton también fue uno de los que, no sé si el principal responsable, pero uno de los principales responsables de que el gobierno de Bush hijo abandonara la negociación, las negociaciones nucleares con Corea del Norte. Eso gente poco por ahí, poco recuerda a la gente, porque pasaron más de 20 años, pero eh, no tengo el mismo sí, profundidad de conocimiento sobre el historial de Waltz. Por eso no quiero arriesgar predicciones más precisas. En general, te diría que la administración Trump le asigna menos importancia al multilateralismo, ¿sí? En general. Eso es algo porque que considera él, a ver, que esto es verdad, un Estado que tiene una posición tan dominante en el mundo como es Estados Unidos, algunos llaman hegemón, si se quiere, o que tuvo esa posición, pues ya no la tiene, pero la tuvo, eh, se espera que si un hegemón va a establecer un sistema, vamos a decir, internacional estable a su medida, va a tener que pagar costos, ¿sí? Por sostener ese sistema. Y en la visión estadounidense, esto en la visión liberal, esos costos venían por un lado por ofrecer protección militar a sus aliados, la OTAN, Japón, los países árabes del Golfo, qué sé yo, Israel, y por otro lado el sostenimiento de una serie de instituciones internacionales que sostienen y que facilitan este sistema internacional, que los detractores llamarían hegemonía, que incluso algunos autores liberales llaman una hegemonía benevolente, ¿sí? Que, a ver, tiene bastante verdad, ¿no? Porque fue una hegemonía basada en principios liberales, participativos, ¿sí? Está bien, Estados Unidos siempre tenía su poder de influencia y su poder de veto, formal o informal, ¿viste? Naciones Unidas, somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros, en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, bueno, ese tipo de cosas. La OTAN somos todos iguales, pero el 90% de la OTAN es Estados Unidos. Entonces, está un poco en tensión ahí el realismo con el idealismo.
pero durante los años de, vamos a decir, poder unipolar estadounidense, Estados Unidos podía cargar con el costo si quiere sostener ese sistema que le es favorable. Hoy, como el balance de poder estuvo cambiando, está cambiando o ya cambió, depende de con quién hables, los costos de mantener esa posición son, vamos a decir, empiezan a estirar más allá de lo razonable los recursos posibles de Estados Unidos. Estados Unidos está en una posición parecida a la del Reino Unido hace un siglo atrás, o un poco más de un siglo atrás, cuando el Reino Unido se da cuenta que ya no le da el cuero para sostener el imperio británico, ¿sí? Tiene que empezar a resignar posiciones, ¿sí? Va a tener que empezar a recortar sus compromisos. Bueno, Trump esto lo ha dicho abiertamente, y creo que Vance también, Rubio también lo ha dicho, dice, no, tenemos que empezar a recortar compromisos. ¿Dónde los van a recortar? Bueno, recortarlos de organismos internacionales en los cuales ellos sienten que les resta margen de maniobra. Sí, porque esos organismos funcionan bien en la medida en la que el hegemón que los estableció juegue de acuerdo a las reglas de esa institución que estableció. Dice, bueno, yo voy a autolimitar mi poder para que otros estados estén conformes con participar en este sistema internacional que armé. Yo tengo que, vamos a decir, autolimitar, ¿sí?, mi propio poder y jugar con las reglas que yo establecí. Ahora, hay gente como Bolton o como muchos, gente de Estados Unidos, muchos neoconservadores, dicen, no, Estados Unidos como es un país especial, dicen, no tenemos que jugar por las mismas reglas, no tenemos que atarnos a las mismas instituciones, y si las instituciones si el multilateralismo es un impedimento a lo que sentimos que tenemos que hacer, vamos igual. Acuérdense siempre cuando Estados Unidos va a atacar Irak en 2003, ¿sí? Que hasta último momento intentan conseguir una autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y cuando no lo logran, el presidente Bush se para en la tarima frente a los medios y dice, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha estado a la altura de sus responsabilidades y por eso tendremos que hacernos cargo. Sí, básicamente diciendo, no nos dieron el ok, pero vamos a ir igual. De allí que Así se que reconoce, de hecho, la situación de autoridad en Irak en su momento, y que era una situación de hecho. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Cascos azules argentinos por el mundo. Seguimos en Cascos Azules y bueno, realmente un análisis excelente de Federico Baucach, secretario de redacción del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Vamos a tener una tercera parte en los próximos programas. Aquí el doctor Kundins se ha conectado y nos dice saludos para Federico Baucach. Y desde acá, por supuesto, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista riquísima. En comentarios después ustedes tendrán obviamente sus opiniones acerca de lo que pueda llegar a pasar con Estados Unidos y toda su injerencia alrededor del mundo. Pero queremos dar un aviso, una pausa.
para contarles un poquito que en Caco Paz, en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, se dio inicio al curso de Logística de Naciones Unidas, una instancia de formación orientada a fortalecer las capacidades logísticas en apoyo a las operaciones de paz. Así que se estarán entrenando y además también, para los que no sabían, se dio fin al curso de instrucción básico de soldados voluntarios allí. Un orgullo y una emoción que puedan finalizar esta etapa nuestros soldados voluntarios. Concluyeron ese curso de instrucción básico, obviamente que es fundamental para su carrera, y todos demostraron ese compromiso, ese esfuerzo y ese espíritu de superación. Durante esta semana se forjaron no solo en habilidades militares, sino también en valores que los acompañarán durante toda su vida, en disciplina, camaradería, responsabilidad y amor a la patria. Y justamente, ustedes, ¿cómo pasaron el Día de la Patria este 25 de mayo? Bueno, y se acerca el Día Internacional del Personal de las Naciones Unidas. Así que estamos recibiendo videos de todos nuestros desplegados, aquellos que quieran mandar audios para que nosotros los podamos transmitir. Aquí son bienvenidos. Y también queríamos hacer un homenaje a el sargento Francisco Alberto Acuña Godoy, que el 27 de mayo de 1992 falleció en un accidente de tránsito cuando prestaba servicios en la misión UNPROFOR, en el Batallón de Ejército Argentino 1, en el primero. Y también nuestro homenaje, nuestras condolencias a él y a su familia. En el 27 de mayo de 1992, recordamos al sargento Oscar Eduardo Marcelo Horacio Aguilera, también participante del Batallón del Ejército Argentino número 1, que falleció también en un accidente de tránsito. Bueno, todo esto seguramente habrá sido recordado en este 30 aniversario del bautismo de fuego del ex batallón, las anécdotas que tienen nuestros cascos azules. Y queremos saludar a todos los que nos están escribiendo por Instagram. Hugo en Cyprus nos dice saludos desde Posadas Misiones. Bueno, ¿cómo están allí en esa tierra colorada que es sabido vivir ahí en Apóstoles? Bueno, los conozco mucho, así que les mandamos un gran abrazo. Aquí dice, nosotros recién llegando de la Costanera junto a mi niño Francisco y ahora en línea mirándonos. Gracias por estar allí. Buenas tardes. Muchos saludos nos mandan. También nos está saludando Pedro Fonaiken, que lo vamos a comprometer también para tenerlo en el estudio, para que nos cuente acerca de su nuevo libro. También se unió Ángel Ibajolo, Esther Crisafio. Después también tenemos Alfredo Gerardo López, Luis Tevez, Juan Sebastián 0908 en su Instagram. Después también nos escribe Emiliano Ábalos, Lucy, Ruf de la Vega, Gontolava, y nos mandan saludos. Ladri, Acosta, Luis. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por esos mensajes. Queremos escucharlos ustedes también. Nos pueden mandar un audio, ya les dijimos que puede ser al 11 57 62 2985. Bueno, se avecina el Día Internacional del Personal de la Paz de Naciones Unidas, que se celebra el Día del Ejército también, el 29 de mayo. Y en este día es un día, es una fecha que la Organización de Naciones Unidas
promulgó y se escogió el 29 de mayo por ser el día en que se inició sus operaciones en la primera misión de paz en el año 1948. La finalidad de este Día Internacional es reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil que apoya a las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Además se rinde un merecido y sentido homenaje a los más de 4.200 trabajadores del personal de paz que perdieron sus vidas en la defensa de los valores de Naciones Unidas desde el año 1948. Los cascos azules, con este nombre, son conocidas popularmente las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, de la que tanto hablamos, de la que tanto queremos hacer conocer y de los testimonios que nosotros vamos haciéndoles llegar desde las distintas misiones, algunos en el estudio, otros ya con llamados telefónicos, otros por Zoom. Bueno, fueron creadas en el año 1948 con la misión de mantener la paz en aquellas áreas donde existen conflictos, así como monitorizar los procesos pacíficos y brindar asistencia. Entre sus principales objetivos se destacan supervisar que el alto al fuego, que se cumpla el alto al fuego, proteger a la población civil con medicinas, con alimentos, desarmar a quienes combaten y velar para que se desarrolle la paz. Como les dijimos, las misiones que tiene la Argentina desplegada alrededor del mundo están en República Centroafricana, en la misión MINUSCA, en MINURSO, que es la misión del Sahara Occidental, en Colombia también, en Mojib, India, Cap y Pakistán, en Nanso, en Medio Oriente, y bueno, por supuesto en Chipre, donde tenemos un contingente de más de 339 personas, hombres y mujeres, que con orgullo llevan el uniforme y dejan al argentino orgulloso de representarnos, ¿no? Ellos con su profesionalismo siempre nos dejan realmente son los embajadores de la paz y nuestros embajadores. Bueno, lamentablemente también tenemos que contarles que hubo un atropello masivo en Liverpool, al menos 27 personas heridas, 2 de ellas de gravedad. Están sufrieron este atentado. Un hombre de 53 años fue arrestado, arrolló a decenas de personas durante los festejos por el triunfo en la Liga de Fútbol Inglesa de un equipo de la ciudad del nordeste de Inglaterra. Realmente lamentable, una jornada de celebración por el título de la Premier League de Liverpool se tornó trágica el lunes cuando un vehículo embistió a una multitud de aficionados en Liverpool. La policía confirmó el arresto de un hombre británico de 53 años y el hecho está siendo investigado, pero no creen que haya sido un acto terrorista. Según las autoridades, 27 personas, entre ellas 4 niños, fueron trasladadas al hospital el lunes después de que un coche arrollara a una multitud de aficionados en el partido de Liverpool. 2 de estas personas sufrieron heridas graves, otras 20 fueron atendidas en el lugar de los hechos. Bueno, esperemos que estos heridos puedan recuperar su salud. Y también las últimas noticias es que Zelensky afirmó que no hay nada que indique que Rusia esté preparándose para el fin de la guerra. También el jefe de la OTAN confirmó que la alianza tratará de adoptar una nueva meta de gasto en defensa del 5% del PBI. El Reino Unido, por otra parte, investiga una posible implicación de Rusia en los ataques contra las 2 casas y el vehículo de Keir Starmer. Las tropas de Putin atacaron con misiles un portacontenedores en el puerto ucraniano de Odessa. Rusia lanzó un ataque combinado con drones, misiles sobre Kiev y hay al menos 15 heridos.
Tras el ataque masivo de Rusia a Ucrania, Zelensky pidió a sus aliados determinación para frenar a Putin. Bueno, todo esto está ocurriendo en el mundo. Esperemos que realmente podamos concluir en esa paz tan deseada en el mundo, no solo en Ucrania, todos esos lugares donde les mencionabas que hay conflictos, donde la paz se ve amenazada, donde nosotros siempre les decimos a nuestros cascos azules, bueno, que ellos que trabajan con tanta vocación, que gracias a ellos la paz en el mundo se puede no lograr totalmente, pero por lo menos hay muchos eventos que se pueden reducir y menguar. Así que muchas gracias a nuestros cascos azules que están trabajando en esos difíciles y horrorosos escenarios de lucha, de muerte, de desolación. Y así finaliza este programa que sostiene que el servicio a la nación también puede ser brindado fronteras afuera, donde argentinos y argentinas lucen los signos de la patria en otras partes del mundo, llevando nuestra cultura y costumbres con honor y patriotismo. Bueno, muchísimas gracias a Charlie Barra, que ya me está haciendo señas que tenemos que cerrar. Gracias, Valeria Díaz. Un beso al doctor Kundins, Federico Baucach. Los saluda Alejandra Formoso Urruzola. Los esperamos todos los lunes 19 horas y jueves 19 horas en esto que llamamos Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Urruzola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.